es verdadero, es genuino. Es la obra del Espíritu Santo en las personas conmoviéndonos desde lo más profundo de nuestro ser. Con el paso del tiempo, Dios nos ha dado la gracia de saber en qué momento hablar en lenguas, qué no, pero no fue así al principio, tampoco en nuestras vidas. Así que tengámoslo presente, por favor, eso, porque recuerde que sobre todas las cosas somos una iglesia pentecostal, una iglesia que cree en el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Punto número 5, antes, durante y durante la Edad Media. Como mencionábamos, acá aparece otro nombre. Asociamos este nombre más bien a un cacique de una tribu apache, pero en realidad es un nombre que aparece en la historia de la iglesia ya en el siglo III. Jerónimo traduce de los originales hebreos a la que se llama la Biblia Vulgata a finales del siglo IV. Se llama la Biblia Vulgata justamente la Biblia traducida del hebreo y del griego al latín. Hasta ese momento la Biblia que se usaba era la Biblia de la traducción de los 70, que tenía la traducción del Antiguo Testamento en griego, más todos los otros evangelios que se habían escrito y cartas en griego, porque era el idioma que dominaba en la época de Jesús. San Agustín fue el teólogo por excelencia de la Edad Media, aunque vivió en el siglo IV y V. Él era maestro de retórica. ¿Y sabe qué? No era creyente. Era ateo. Pero como a él le gustaba la retórica, o sea, el hablar en público y aprender de qué manera dirigirse a la gente y atraerlo, fue a escuchar a un maestro de la palabra de Dios para conocer cuál era la forma de predicar o la retórica que usaba el predicador para añadirle a su conocimiento. Y justamente de escucharlo, ¿qué es lo que sucede cuando escuchamos la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios se termina convirtiendo. Y a este hombre se le llama San Agustín de Hipona, pero no es Hipona su apellido, sino el nombre de la ciudad, donde termina siendo obispo más adelante San Agustín. Desde este Agustín es quien lee luego Lutero que la salvación es por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, versículo 9, para que nadie se gloríe. ¿Sí? De este Agustín es quien lee entonces Lutero, llamado así, entre comillas, vamos a decirlo, el padre de la Reforma, en realidad es uno más dentro del plan de Dios para hacer volver a su iglesia a la palabra de Dios. Es el primero, San Agustín es el primero que usa con más frecuencia la palabra religión, que como dijimos antes viene del latín, para referirse a la relación que tiene que tener el creyente con la deidad, con Dios, ¿sí? La iglesia reconoce en él al teólogo de la iglesia occidental, el más importante después de San Pablo. Escuche bien lo que estoy diciendo, esto es historia, revelación de Dios. San Agustín va a traer claridad en el mensaje en el siglo IV para una iglesia que ya se estaba desvirtuando, que había entrado en consonancia con el movimiento político y que justamente una de las cosas que trata de hacer San Agustín es de volver a la fuente de la única iglesia que se conocía hasta ese momento, ¿sí? Sus primeros escritos fueron en contra del maniqueísmo, que enseñaba que el bien y el mal luchan en el interior del ser humano sin la participación de la naturaleza divina. ¿Conoce esa lucha del bien y el mal? ¿Alguien sabe cómo se llama ahora? El yin y el yang. ¿Sí?
¿Qué es lo que dicen? Que eso está en nosotros. Y nosotros somos los que alimentamos por el bien o por el mal. Eso sí. Todos tenemos algo bueno. Se sabe un montón acá. Se ve que ella eligió entre lo bueno y lo malo y salió Daniel. Eso se llama maniqueísmo. ¿Sí? Para que usted lo tenga en cuenta. Lo manejan mucho las artes marciales, hablan mucho sobre eso. También la meditación, la nueva era, el yoga, todo ese tipo de cosas son usados como algo que está en nosotros, ¿sí? Sin la participación de Dios. Escribió sobre la autoridad de las Escrituras, sobre el origen del mal y sobre el libre albedrío, algo que hoy también está en discusión, después lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que está haciendo San Agustín? Lo que está diciendo es, somos responsables nosotros, no nuestros padres, ni nuestros hijos. Dios nos ha provisto salvación, depende de cada uno de nosotros si respondemos al llamado de Dios o no. Eso es algo que los pastores debemos tener bien en claro y que los hermanos de la iglesia deben tenerlo en claro porque los pastores lo tienen que enseñar justamente a los hermanos. Decía él esto: el mal no es una cosa o algo, el mal es una decisión, una dirección, una falta o negación del bien. O sea, negamos a Dios. ¿Vieron que hay un dicho popular que dice cuando alguien muere, todos dicen que es bueno, qué bueno que era, qué bueno que era? Bueno, bien. Es una decisión nuestra ser hijos de Dios o no. Es nuestra responsabilidad, como decía antes. Vamos a leer, y anote ahí al costado, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 25. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué es lo que está queriendo decirnos el apóstol Pablo justamente? Que esa lucha no es solamente una lucha de la carne, sino que es una lucha espiritual. Por eso más adelante lo que va a aparecer es el capítulo 8, que nos habla acerca de vivir en el espíritu. Es necesario, por lo tanto, que yo haga morir lo carnal en mí y me decida específicamente por seguir las directivas del Espíritu Santo. Es absolutamente necesario que esto ocurra. Por eso va a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para que entendamos, cuando el apóstol Pablo está escribiendo esto, habla de un castigo que se le daba a los reos de muerte. ¿Sabe cuál era el castigo? Se le ataba un cuerpo muerto en descomposición a la espalda para que lo lleve a rastra. Y entonces los gusanos, los cuervos, venían y picaban al cuerpo que tenía en la espalda y también a él, y los gusanos también se asomaban a él,
Eso es justamente lo que hace el pecado. El pecado en la persona hace que llevemos sobre nosotros toda clase de gusanos y de maldiciones que Cristo ya las cortó una vez que las aceptamos al Señor como nuestro suficiente Salvador. Es interesante que nosotros podamos entender también que de esto nos libró el Señor. Ya los gusanos no tienen que estar en nuestra cabeza. Nuestro cuerpo no está en descomposición porque hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Predicaba que solo la gracia puede salvarnos, ya que el hombre por sí mismo no puede vencer al pecado. Romanos capítulo 1, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el curso que damos de ingreso a la membresía o manual de bautismo, justamente ¿qué enseñamos? Esto enseñamos. Somos salvos por fe, por gracia, por obra de Dios, ¿sí? Es imposible que el hombre se pueda salvar a sí mismo. Y esto también es algo que la gente muchas veces lo tiene asociado, pero con todo lo que yo hice, ¿sí? Ya me gané el cielo. No, es imposible. Pero todo el bien que yo hice, todo nuestro bien no alcanza. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, puede limpiarnos de todo pecado. Y es absolutamente necesario que se enseñe esto, por favor, a los hermanos que vienen de otra congregación, a los hermanos que todavía no están bautizados. Es necesario que entiendan cuál es la doctrina de la iglesia, ¿sí? Porque si no, pareciera ser que es más importante otras cosas que después vamos a hablar. San Agustín fue el maestro citado por excelencia durante la Edad Media y luego fue el favorito de los reformadores protestantes del siglo XVI. Si el hecho de que el cristianismo fue oficializado en el 323 por Constantino y unió la política y la religión y trajo orden, también atrajo a miles que se unieron a la nueva religión oficial sin convertirse, solo por conveniencia. ¿Sí? No sé si usted se acuerda, en la década del 90, Menem decía que Dios bendiga a la Argentina. Y muchos de los evangélicos decían, ¡uy, qué bárbaro, mira, es creyente nuestro presidente! Él era musulmán en realidad. Y por otro lado consultaba con adivinos y ese tipo de cosas. Lo mismo pasó con Kirchner, con Macri. Y ahora tenemos uno que pide toda la fuerza del cielo, ¿sí? Bueno, vaya y lea Primera de Crónica y fíjese lo que significa invocar a todas las fuerzas del cielo. Nada que ver con lo que nosotros creemos, hermano. La unidad de la política con la fe, lo único que ha traído fue dolor y amargura para la iglesia. Cuando el emperador romano Constantino estableció que la religión oficial del Imperio Romano ahora era el cristianismo, miles y miles de personas aceptaron a Cristo supuestamente como su Señor y Salvador, por una sola cuestión. Si usted decía que no era cristiano y que no era de la religión del emperador, ¿sabe qué hacía el emperador? Le confiscaba todos sus bienes. Perdía la ciudadanía romana. Se mostraba en rebelión y lo podía quemar a usted en la hoguera o mandarlo a la galera y matar a toda su familia, aún a los que estaban en el vientre de su madre. Entonces, cuando Constantino dijo, la religión oficial ahora el cristianismo, ¿qué hicieron? En masa aceptaron a Cristo, pero solamente por conveniencia. Déjeme decirle que hoy hay mucha gente que acepta a Cristo
por conveniencia, porque ¿qué le decimos? Venga a Cristo, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a multiplicar, el Señor... Y todos profetizan solamente eso. El hecho de que Dios nos haya bendecido y que nos vaya bien, no es señal absoluta de que todo está bien. El adversario, para engañar, para seducir y para llevar por el camino del error, también puede producir ese tipo de cosas. No sé si alguna vez leyó el libro La Visión de David Wilkerson. ¿Qué dice David Wilkerson cuando habla acerca de qué manera el enemigo trata de engañar al pueblo de Dios en ese tiempo en Estados Unidos, ¿no? Ahora también aquí en Argentina. ¿Cuál es la mejor manera? Y bendigamos a los cristianos. Entonces, que tengan dinero para irse de vacaciones, salir de viaje, que se compren una lancha, que vayan de pesca, que aparten su tiempo para divertirse. Entonces, hoy la gente, nuestra gente, está planificando justamente, ¿y está mal? No, no está mal, pero todo tiene que tener su justa medida. Porque resulta que en Semana Santa los brujos se reúnen para pasarse supuestamente poderes. Y la iglesia está de viaje. Se fue de vacaciones, unas mini vacaciones. Se fueron de pesca los pastores. Aunque no pesquen nada, dijo Ariel. Las mujeres quieren ir de retiro espiritual, dice. Usted sabe qué significa eso, ¿no? Entonces, hermanos, está bien que Dios nos haya bendecido. Gloria a Dios por eso. Yo me acuerdo que una vez teníamos una charla con una hermana de Pascana y ella me decía, vamos a orar, pastor, para que se entregue fulano de tal. Dice, es los más ricos del pueblo. Le dije, no, hermana, le digo, ¿qué vamos a orar por eso? Le digo, vamos a orar para que el Señor nos dé a nosotros la riqueza, que somos los que ofrendamos y damos para la obra del Señor. Dios nos bendice, ¿sabe para qué? Para que administremos de lo que Él nos da y para que la obra de Dios se extienda. Déjeme decirle algo, nada de lo que tenemos nos vamos a llevar, pero absolutamente nada. Y lo más probable es que nuestros hijos terminen rematando todo lo que dejemos. ¿Lo asusté un poco? Yo ya le dije a Sandra, si yo me muero, Sandra, administrá vos, no se lo dé a las chicas porque van a vender todo. Dios te dio algo para que lo administres. Administralo bien. Hay que empezar otra obra. Anda, abrí otra obra. No te quedes con lo que Dios te dio. Dios te lo dio por un motivo, consideró que sos buen administrador. Bueno, administra bien para el Señor. Porque cuanto más damos, más el Señor nos da. Y eso es una ley que se cumple espiritual en Cristo. Y no es una cuestión de dar solamente para enriquecerme. No, no. Dios me ha enriquecido, hermanos. Sí, claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque la familia que tengo es más grande de lo que alguna vez pensé que iba a tener. Y donde quiera que voy, encuentro un hermano. Mi riqueza tiene que ver con la vida espiritual que llevo. No con la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo. Porque a veces podemos tener, como decía Pablo, a veces podemos no tener nada y a veces podemos tener abundancia. En todo y por todo debemos estar enseñados. Pero es claro que el que hace la obra es el Señor. Y en este caso particular tiene mucho que ver, porque cuando se mete esto dentro de la iglesia, pareciera ser, hermanos, que no nos damos cuenta, pero en realidad sí nos estamos dando cuenta, hay gente que quiere movilizarse de esa manera. No es la forma en que Dios espera que lo hagamos, ¿sí? Constantino pensó, dijo, esto me va a ayudar a gobernar el Imperio Romano
y tomó la religión cristiana como la religión oficial. Hoy hay algunos, inclusive que salen de nosotros, que tratan de alcanzar esa posición de gobierno. Cuidado, mi hermano, si usted quiere hacer política, hágalo, pero dentro de la iglesia, no. Dentro de la iglesia, no. Nosotros estamos para denunciar el pecado y justamente de los que gobiernan. Fíjese usted cómo es. ¿Sí? Que Dios nos ayude en esto a hacer bien la tarea. La pérdida del poder del emperador, punto número 6, y las distintas invasiones bárbaras trajo un sincretismo religioso funesto para la iglesia. Eso sucedió a partir del siglo V. ¿Qué volvió a aparecer? El paganismo. El arrianismo, que niega la deidad de Jesús. Ustedes saben, los representantes del arrianismo hoy, los que niegan la deidad de Jesús, son los testigos de Jehová, que dicen que Jesús no es Dios, sino que fue engendrado por Dios. ¿Sí? No aceptan la divinidad de Jesús. No está al mismo nivel. Entonces, entre el siglo V y el siglo VIII, la época más oscura de la Iglesia, es que aparece el papado y la supremacía del obispo de Roma, o como leímos en la página anterior, punto número 5, en Constantinopla, punto número 6, perdón, en Nicea, en el año 787, declara como legítima la veneración de íconos y estatuas. Ahí es donde empieza a aparecer justamente la adoración a María y a los santos. Y esto tiene un trasfondo. ¿Por qué se lleva a los santos sobre los hombros? Porque esa era la manera que se trasladaba, por ejemplo, una imagen, la imagen de Diana de los Efesios, o de Artemisa, de alguna de las diosas que tenía tanto los griegos como los romanos, la trasladaban en andas desde el lugar que tenían de adoración en verano al lugar que tenían de adoración en invierno. ¿Y cómo lo trasladaban? Sobre los hombros, en barcos, sobre carruajes, y la procesión detrás. ¿Le hace acordar a algo eso? Hasta ahora se sigue haciendo. ¿Sí? Aparece en esa época. Antes de eso no había. El término papa significa en forma cariñosa papá. Como algunos hoy se hacen llamar padres espirituales. Pero no porque quieran ser padres espirituales, sino por lo que decía hoy el pastor, por ganancia deshonesta. ¿Sabe cuánta gente nos ha pedido al Consejo de Pastores? Dice, ¿ustedes no me podrían dar la cobertura? Me acuerdo, una vez un hombre viene, se acerca, estaba acusado de haber abusado de un menor, y me dice, mirá, dice, la iglesia donde yo estoy no me hace caso. Dice, ¿qué? Ustedes, dice, no me tomarían a mí, dice, para darme cobertura. Sí, de chocolate, le digo. Y bien caliente. Como siempre lo digo, el 75% de las iglesias evangélicas en la zona de Rosario son truchas. Pastores truchos, congregaciones truchas, no le rinden cuenta a nadie, pero están supuestamente bajo la tutela de un padre espiritual que lo único que hace es ordeñar las ovejas. Y le puedo asegurar que le sacan buena leche. Es increíble. Pero el diablo se encarga justamente de engañarlos y de llevarlos por el camino del error. León I fue llamado el primer papa en el año 440 al 461 después de Cristo. Punto número 8, estamos hablando de la Edad Media. En este periodo se dan los distintos concilios citados anteriormente y los próximos que se dieron en la Edad Media antes de la Reforma. En algunos de ellos, por ejemplo, se aprobó que el sacerdote sea célibe, o sea que no se case nunca, que no tenga mujer.
y de ahí aparecieron los papas, los sacerdotes que tenían hijos ilegítimos, u otros que abusaban, de mujeres, de monjas que en realidad su convento terminaba convirtiéndose en un antro de perdición para los peregrinos. Todo ese tipo de cosas pasaron también, tristemente. El concilio de Pisa se reunió a causa de que había dos papas, uno en Perpiñán, Francia, y otro en Venecia, Italia. Al que estaba en Francia le decían que estaba bajo la cautividad babilónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a un nuevo concilio. Cuando en el concilio lo llamaron por sus nombres, a los obispos que se autollamaron papas, vio que no es de ahora eso de... La hermana Mabel quería comprarse un espejo. Ah, ya tiene espejo ya. Ah, tiene espejo y todo, ya. Le falta el aceite nada más. Yo vendo aceite de traído directamente de allá de Tierra Santa. Se autoproclamaban. Entonces, fueron llamados por sus nombres, ¿verdad? Vio que cuando asume el Papa le cambian el nombre. Bueno, no. Lo llamaban por su nombre anterior. Y al no presentarse, el concilio declaró el papado en estado vacante. El concilio entonces eligió un nuevo papa. Para que haya papa para la ensalada rusa. Y proclamó a Alejandro VII, lejos de resolver el problema, lo agravó más. Ahora había 3. ¿Sí? ¿Por qué está todo esto aquí? Porque este es el marco en donde justamente se va a dar lo que más adelante vamos a llamar la reforma. ¿Por qué Dios tiene que llamar a otros hombres para cambiar nuevamente la historia de la iglesia? Y cómo Dios, a través de la historia, continuamente está llamando hombres para que, guiados por el Espíritu Santo, volvamos siempre a la fuente de inspiración, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces aparecen los precursores de la Reforma. Entre el año 1320 y 1384 en Inglaterra aparece Juan Wycliffe. Su doctrina era esta: el único señorío es el de Cristo y a quien Él se lo da. ¿Por qué dice esto Juan Wycliffe? ¿Quién era el que tenía el señorío? El Papa. Teniendo en cuenta, o sea, que Cristo, ¿no? Que Él vino a servir, no a ser servido. Esto es algo que nosotros debemos seguir trabajando muchos, hermanos. Los pastores, los ministros, los diáconos, los evangelistas, los que son obreros, los que tienen ambición de ser obrero, obispo, pastor o Timoteo. Yo sé por qué lo digo. Tiene que entender que vino a servir. Porque el que no sirve, no sirve. Dios nos llama a servir, no a ser señores, sino a servir. A ser guía, o como decía antes, instruimos con el ejemplo, ¿sí? Por eso muchas veces usted va a ver, el pastor no sabe nada de albañilería, pero ahí tiene que estar primero el pastor, porque si no, parece que los albañiles no van a aparecer. No, no es solamente eso, sino que es parte, ¿sí? Es parte, hay que estar. No sé nada de plomería, pero ahí tengo que estar. Y estoy esperando que alguien se levante, dice. Y sí. Pero mientras tanto hay que estar. El señorío que busca su propio bien es una tiranía y usurpación, va a decir Wycliffe. La única autoridad es el de la palabra de Dios y está por encima del Papa o la tradición de la Iglesia. Siguiendo la enseñanza de San Agustín y basados en los escritos del apóstol Pablo, la Iglesia es el conjunto de los predestinados, y note usted cómo aparece otra doctrina aquí.
La jerarquía eclesiástica no debe esconder las escrituras, sino por el contrario, enseñarlas a la iglesia toda. Eso es lo que enseñaba. ¿Sabe qué hicieron? Le prohibieron que predique. Y lo mandaron a una aldea donde nadie lo conocía y donde había muy poca gente para que no moleste. Después de su muerte, recién se tradujo Tyndale, es el que va a traducir la Biblia al inglés. ¿Sabe qué hacían con las personas que traducían la Biblia al inglés, al español, al alemán, como lo hizo Lutero, y otros idiomas? Los quemaban en la hoguera. De esa manera es como premiaban su esfuerzo, su trabajo, su dedicación. Rechazó la enseñanza de la transustanciación que enseñaba y que enseña todavía la Iglesia romana, que dice que el pan de la Eucaristía se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino verdaderamente en la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces usted va a ver por ahí por el camino, por algún borrachín, que dice la sangre de Cristo y le da. Y algunos hermanos también. Amén, dice. ¿Quién dijo amén? Mira que en Capitán Bermúdez tenemos de eso. Es interesante esto porque aquí ya se pasaron de lo místico y empezaron a, más bien en una cuestión de hechicería, de brujería, toda esta transformación que trataban de adoptar como parte de la vida de la iglesia. Wycliffe ve eso mal, lo rechaza. Sus discípulos fueron llamados lolardos, un término despectivo que usaron sus detractores, o sea, los que hablaban mal de Wycliffe, que quiere decir murmuradores. Estos eran predicadores pobres que hablaban el lenguaje del pueblo. ¿Sí? Vio que siempre que usted predique a Cristo, siempre lo van a tratar de loco. ¿Sí? Siempre. La familia te va a tratar de loco, gracias a Dios. ¿Sí? Los vecinos. ¿Sí? Los compañeros de trabajo. Los compañeros de escuela, de la secundaria, de la facultad, de la primaria. Siempre que usted hable de Cristo, es locura. Para los que se pierden. Hasta que las papas queman, no el papa, sino las papas. Y entonces se acuerdan de que usted tiene un Dios vivo y poderoso que puede cambiar la historia de sus vidas. Así es como se trataba a los primeros predicadores itinerantes que fueron enviados por toda Inglaterra en ese tiempo para predicar el Evangelio en el lenguaje que la gente entendía. Otro de los precursores fue Juan Hus, de los tantos, ¿sí? Su doctrina. Juan Hus estuvo entre 1370 y 1415. No era discípulo de Wycliffe. Juan Hus estaba en Praga, en medio de Europa, y Wycliffe estaba en la isla de Inglaterra, a una distancia que en ese tiempo era bastante importante como para estar en cercanía. Él decía, solo las escrituras son infalibles. Y él predicaba también, él también era un predicador, un monje. ¿Sabe cuál era el estilo en que aprendían en Praga? En una reunión así como esta. Él se reunía con la gente que venía a escucharlo, comían juntos lo que había, no había preponderancia en eso, lo que había era tiempo para oír la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios. Así es como nacieron los movimientos. Estaba en contra de la venta de indulgencia, diciendo, solo Dios puede dar indulgencia. Esto es algo que el Papa también incluyó. La venta de indulgencia es la venta de perdón. ¿Qué decían ellos? Que se dice hasta ahora. Que había un purgatorio.
¿Qué significa que hay un purgatorio? O sea que la vida que vivimos no fue suficiente para que lleguemos al cielo. Entonces, ¿sabe cuál es el texto que toman? El texto es Mateo capítulo 12, versículo 32. Mire el versículo que van a tomar, ¿eh? Dice, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Decían. Bueno, si no es en este siglo ni en el venidero, entonces quiere decir que por 100 años mínimamente tenían que estar en el purgatorio para después pasar al cielo. Esa era la idea. Y entonces el Papa dice, para pasar del purgatorio al cielo a tus seres queridos, lo que tenés que hacer es pagar. A ver, vamos a usar un término que se usa ahora. Tenés que pactar. ¿Sí? ¿Vos querés que te vaya bien? Tenés que pactar. ¿Querés que te vaya bien en los negocios? Tenés que pactar. ¿Querés que te vaya bien en la familia? Tenés que pactar. Y si no pactás, entonces no hay bendición. Bueno, es más o menos lo mismo que se usaba en ese tiempo. Vos querés sacar, entonces se pagaba para sacar a los muertos del purgatorio y llevarlo al cielo. Por supuesto que es una mentira, es una herejía, ¿no? En sus palabras, por tanto, decía Juan Hus, ni el Papa es la cabeza, ni los cardenales son todo el cuerpo de la Iglesia, porque únicamente Cristo es la cabeza y los predestinados, vuelve a aparecer la palabra predestinado, son el cuerpo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En estas dos personas que menciono junto con otros más que fueron apareciendo, comienza a notarse la diferencia que hay entre la doctrina de la palabra de Dios, para aquellos que estudiaban la palabra de Dios, y la Iglesia Católica, que había impuesto más que una doctrina de la palabra de Dios, sino una doctrina de acuerdo a su conveniencia. ¿Sí? Por ejemplo, en Alemania se hacía así. Se necesitaba, moría el sacerdote de una región o el obispo de esa región, entonces el que tenía más plata, aunque nunca haya estudiado la Biblia, escuche bien esto, aunque nunca haya estudiado el que tenía más plata iba y hablaba con el Papa y decía, ¿cuánto vale el obispado de, supóngase, de Villa Gobernador Galvez? Muere el pastor Ariel Barenga y vamos a usarlo práctico. ¿Cuánto vale el pastorado de Villa Gobernador Galvez? Y entonces el que tenía más plata le llevaba al Papa y se quedaba con el pastorado. En las palabras de Lutero decía que el pastor lo único que le interesa es ordeñar y comerse las ovejas. Y de alguna manera, hermanos, hoy, tristemente, miles y miles de personas van detrás de personas que lo único que hacen es ordeñarlas y comérselas vivas. Y es sorprendente que la gente caiga en ese engaño, pero claramente es parte del trabajo de nuestro adversario, el diablo. La reforma protestante va a aparecer aquí entonces Lutero, con las 5 solas que se suele mencionar. Yo le invito a que usted lea la historia para entender esto. Si usted no está entendiendo nada, no se haga problema. En algún momento esto le tiene que despertar curiosidad. Ahí tiene una librería, vaya y compre libros de historia de la iglesia, salen baratitos, 120.000 pesos, una cosa así. Usted que tiene plata la puede comprar.
Lutero y las 5 solas y la ruptura con la posición de la Iglesia Católica. Él iba a decir esto: solo Escritura, solo la Biblia es la única fuente de revelación divina y la máxima autoridad para la fe. Segunda Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Bien, solo la fe, va a decir después. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La justificación, se recibe solo por la fe en Jesucristo, no por obras. Solo la gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, es un acto soberano del Señor y no algo que el ser humano pueda ganar. Solo el Señor puede salvarnos, quiere decir esto. Solo Cristo, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Solo la gloria para Dios. Toda la gloria es para Dios, ya que la salvación solo es posible a través de su obra redentora. Amén. Después aparece lo que hasta hoy seguimos manteniendo: solo creen 2 sacramentos, el bautismo, la comunión o la Santa Cena. Entre Lutero y Calvino está Zwinglio y los anabaptistas. ¿Sabe qué significa anabaptista? Rebautizadores. Anabaptistas, después termina siendo ¿qué? Bautista. Ese es el origen de la Iglesia Bautista. Los anabaptistas eran un movimiento pacífico hasta que lo empezaron a quemar en la hoguera. Entonces hubo todo un movimiento ahí que uno de ellos decidió rebelarse y entonces se volvieron agresivos y fueron prácticamente exterminados. Luego terminan viviendo en comunidades cerradas como los menonitas o amish. Son movimientos pacifistas, ¿sí? ¿Sabe por qué se llama menonitas? Porque uno de los anabaptistas, pacifistas, es de apellido Meno. Entonces, menonitas. Menos es el apellido. Por eso, por ejemplo, hay muchos menonitas en la zona de Entre Ríos, en alguna parte, y también en la zona de Paraguay, La Pampa. Lo mismo pasa con el movimiento Amish o los cuaqueros. ¿Sabe lo que significa cuaqueros? Los que tiemblan. ¿Sabe qué pasaba cuando temblaban? Recibían el bautismo del Espíritu Santo. Los movimientos nuevos que hubo en la iglesia para reformar la iglesia nacieron en el corazón de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. El movimiento wesleyano, movimiento metodista, nace justamente con el bautismo del Espíritu Santo. El movimiento presbiteriano en Escocia con Fox y Knox también nace como un movimiento bautizando con el Espíritu Santo. Todos temblaban. Entonces, seguimos. Después de Lutero aparece Calvino. A Calvino le debemos la organización de la iglesia. Su doctrina es por excelencia el tema de la predestinación. Pero eso no fue lo más importante que hizo Calvino. En realidad fueron los discípulos de Calvino que hicieron hincapié en esto. Es más, si usted quiere saber algo, todos de alguna manera somos y tomamos la manera en que Calvino organizó la iglesia. Él tenía los 4 órdenes de la iglesia, que después lo vamos a ver si llego. La soberanía de Dios, decía Calvino,
Dios tiene el control absoluto sobre todas las cosas y su voluntad es la causa final de todo suceso. La predestinación, que es lo que hoy algunos movimientos reformados dicen que tenemos que tomar. Dios ha determinado de antemano, antes de la creación, quiénes serán salvos y quiénes serán condenados, sin basarse en sus méritos futuros. Y dice, los 5 puntos del calvinismo. Punto número 1 dice, depravación total. El ser humano está incapacitado por el pecado para buscar a Dios por sí mismo. 2, elección incondicional. Dios eligió salvar a personas basándose puramente en su voluntad y no por méritos. Expiación limitada. Jesús murió específicamente por los elegidos y no por toda la humanidad. ¿Sí? Usted sabe Juan 3:16, es fácil de rebatir eso. Gracia irresistible, los elegidos no pueden resistirse al llamado de Dios a la salvación. Y punto número 5, perseverancia de los santos, aquellos elegidos por Dios permanecerán en la fe hasta el final. Quiero que nosotros entendamos esto. Esto no quiere decir que estos hombres no se equivocaron. Por ejemplo, Lutero predicó en contra de los campesinos y a favor de los príncipes alemanes. De tal manera que, por ejemplo, los príncipes alemanes podían apoderarse de los terrenos de la iglesia, pero cuando los campesinos quisieron hacer lo mismo, Lutero predicó en contra de ellos, y en un solo día el ejército de los príncipes mató 200.000 campesinos. Estoy hablando de una teología que es progresiva, que vamos avanzando nuevamente sobre el primer conocimiento, el de la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Y porque tanto tiempo la palabra de Dios no se predicó, que ahora hay que volver a estudiar de nuevo todo para conocer cuál es la voluntad de Dios. En el camino, Lutero se equivocó. Calvino también, ¿sí? Calvino también se va a equivocar, va a quemar en la hoguera a Miguel Servet, año 1553. Miguel Servet era un prototipo, podríamos decir, de un anarquista. Y cuando llegó a Ginebra, pensando que escapaba de la Inquisición católica, cayó en manos de nuestro amigo Calvino y lo quemó en la hoguera por no creer en Jesús. Y si no creer, ya, ¿para qué vamos a esperar que te queme? Te quemamos nosotros. ¿Por qué menciono esto? Porque no quiere decir que no se haya equivocado. Recuerde, la revelación es progresiva. Calvino organizó, por ejemplo, la iglesia de esta manera. Primero pastores, luego maestros, luego evangelistas y luego diáconos. 4 órdenes que deben estar dentro de la iglesia para que funcione la iglesia. Esa estructura va a seguir estando. Y la otra cosa que va a hacer Calvino, va a crear en Ginebra el primer seminario de donde iban a ser enviados los misioneros y los pastores. Todo eso se lo debemos a nuestro amigo Calvino, con el cual no siempre estamos de acuerdo. La iglesia, considerada una institución divina encargada de predicar la palabra y administrar sacramentos, bautismo y Eucaristía o Santa Cena, creyendo en la presencia espiritual de Cristo. Calvino plasmó estas ideas en su obra Institución de la Religión Cristiana. Punto número 3. Arminio. Arminio es un teólogo holandés y su posición respecto al libre albedrío, siglo XVII. Los 5 puntos del arminianismo. Elección condicional. Esto que Arminio va a decir es lo que va a tomar después Juan Wesley. ¿Ya estamos en hora? Bien. Déjeme terminar con esto. ¿10 minutos? Bien. Y ahora me perdí. Arminio. Elección condicional. Dios elige para salvación a aquellos que Él prevé que creerán en Cristo y perseverarán en la fe. ¿Cuál es la condición, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos conocen Romanos capítulo 8, versículo 28? Dígamelo bien. Porque empieza con una afirmación. Y sabemos.
Bien. ¿Vio que hay condición? Dios nos llama conforme a su propósito. Y si nosotros respondemos a ese propósito, entonces a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. ¿A quiénes? A los que... Esa es una condición. Pero esta condición es para los que creen, no para los que todavía no creen. Ahora, la invitación de Dios es a todos. Cristo murió por todos, dice uno de nuestros himnos, ¿se acuerda? Cristo murió por todos. Ahora, si yo le digo que no al Señor, bueno, eso es lo que está, esa es la diferencia que tenemos entre los que se llaman movimientos reformados y nosotros, que adoptamos justamente esta posición, porque creemos que es teológicamente correcta. 2. Expiación universal. Cristo murió por todos los hombres, aunque solo los creyentes experimentan la salvación. ¿Sí? Entonces muchas veces hablamos también la palabra que Pablo le da al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda. Bueno, en ese tiempo, les digo esto, hermanos, si el padre de familia creía, era más fácil que todos los demás crean, porque todos obedecían lo que decía el padre. Pero hoy no es así. Ahora, ¿creemos que Dios puede salvarlo? Claro que sí, es nuestro anhelo, pero es una decisión personal. La gracia de Dios. El ser humano, por la caída, no puede salvarse a sí mismo, pero la gracia de Dios capacita el libre albedrío para aceptar o rechazar la salvación. Y esto es clave en los movimientos que van a venir más adelante. Quiero que lo tenga presente. Ahora, también hay una gracia resistible. La gracia de Dios es necesaria para la salvación, pero puede ser resistida por el ser humano. Puede ser resistida. Yo me acuerdo que una vez fui a visitar al papá de Oscar. Lo fui a visitar, estaba en sus últimos días, estaba muy enfermo, y fui a visitarlo, y estaba también la mamá de Oscar, Dominga, y le digo, ¿cómo se llama tu papá, Oscar? Carlos, le digo, ¿alguna vez aceptó al Señor? No, me dice Dominga, él no cree, pastor. Cállate vos, vieja loca, le decía. Ese día Carlos aceptó al Señor. Se volvió a su casa porque parecía que había mejorado, y a los 2 o 3 días de vuelta cayó hospitalizado y falleció. Mire cómo es la gracia de Dios. Dígame si eso no es una respuesta a la oración. Esa mujer que él llamaba vieja loca es la que había orado por él toda su vida. Bueno, a veces pasa eso. En el último momento, resistió la gracia de Dios toda su vida, pero en el último momento, por respuesta a la oración de otros, es que usted y yo somos salvos. Seguridad condicional al caer de la gracia. Existe la posibilidad de que un creyente regenerado caiga de la gracia y pierda su salvación si no persevera. ¿No? Hebreos podemos tomar cuando habla ahí de no descuidar una salvación tan grande como la que el Señor nos ha dado. No está anotado, por eso quiero que lo leamos. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que creyeron? ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cómo escaparemos? Es una pregunta retórica. O sea, no vamos a escapar. Si rechazamos la obra de Dios, no vamos a escapar. Aunque hayamos tenido 50 años dentro de la iglesia, si rechazamos la gracia de Dios, así como Carlos aceptó en el último momento la gracia de Dios, fue salvo, si yo en el último momento de mi vida rechazo la gracia de Dios, me pierdo.
Por eso es tan importante la perseverancia. Esta teología busca equilibrar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana en el proceso de salvación. A causa de esta teología nace la necesidad imperiosa de la predicación del Evangelio para que todos tengan la oportunidad de conocer al Salvador. Hasta ese momento, las iglesias que no eran católicas eran llamadas protestantes, porque protestaban contra los abusos de la Iglesia católica, que generalmente era la Iglesia oficial. En este momento de la historia es que aparecen los movimientos evangélicos. Tiene su raíz en la Reforma Protestante, buscando volver a las Escrituras y la salvación por fe. Se consolidó con las grandes despertares en Gran Bretaña y Estados Unidos, enfatizando en la conversión personal, la Biblia y el trabajo misionero. Vieron que ahora hay muchos que están enseñando y dice, hermanos, si usted dice, le piden que levante la mano para que acepte al Señor, eso no es suficiente para su salvación. Su salvación en realidad viene por esto, por aquello. Claro que sí. Viene por la obra expiatoria de Cristo. Pero ¿por qué hacemos que la gente en una campaña levante su mano? Queremos provocar el cambio. Y eso no nació en nosotros. ¿Sabe quién fue uno de los primeros predicadores que hizo esto? Los hermanos Wesley. Los hermanos Wesley habían estudiado en Oxford, en Inglaterra, y ellos pretendían ejercer, digamos, su obispado dentro, pero no les permitían porque ellos hablaban un lenguaje que los doctores no querían, entonces salieron a la calle. ¿Sabe cómo se llamó ese movimiento? Ese movimiento se llamó evangelicalismo. Y de ahí es que aparecen los evangélicos. No somos católicos, no somos protestantes, somos evangélicos, porque dentro de nuestra institución y nuestra vida, y en el corazón que motiva a la iglesia evangélica, ¿sabe qué es? La evangelización. Para eso pedimos las ofrendas, para eso pedimos los diezmos, para eso levantamos ofrendas especiales, para eso trabajamos en la escuelita bíblica, con los jóvenes, con los adolescentes, con los hombres, con las mujeres, con los matrimonios, para evangelizar, para ganar uno más para Cristo. Este origen está en el pietismo y puritanismo. ¿Sabe lo que significa pietismo? El movimiento pío, o sea, el movimiento santo, quiere decir. Cosas que nosotros a veces ignoramos completamente, que son parte de la vida de la iglesia. ¿Por qué tenía que haber un movimiento pietista o un movimiento pío? Porque estaba todo mal en la iglesia, hermanos. Porque la iglesia se había entregado a los afanes de esta vida. Y se habían olvidado del mensaje que tenemos que dar a los demás. Por eso es que aparece Wesley. Después de Wesley y de los bautistas, va a aparecer el movimiento del Ejército de Salvación. ¿Sabe quién es el padre del movimiento del Ejército de Salvación? Que también nace con el mover del Espíritu Santo. Los que somos mayores nos vamos a acordar de este nombre. William Booth. William Booth, para los que no saben, era un árbitro de Titanes en el Ring. Era malo William Booth. William Booth crea justamente para asistir a los más necesitados. Y en ese ambiente es que aparece, ¿sabe qué? La escuelita bíblica, que no era como nosotros la usamos ahora. Se usaba la escuela bíblica o la escuela dominical, en realidad, para enseñarle a leer y a escribir a los chicos de la calle, que en su mayoría eran todos los pobres, no sabían leer ni escribir, y entonces venían a la iglesia y aprendían a leer y a escribir leyendo la palabra de Dios. ¿Ya estamos? Bien. Bueno, si quiere que termine, me invita después en su congregación y yo voy. Le enseño algo. Quiero simplemente leer la bibliografía.
Abajo al final de todo dice, notas y textos tomados de libros Teología Bíblica y Sistemática de Meyer-Perlman, Historia del Cristianismo, los primeros 500 años de Pablo Deiros, Historia del Cristianismo de Justo L. González y Los Generales de Dios de Robert Liardon. Es apasionante poder entender la manera en que Dios siempre se procuró de que su iglesia se mantenga santa y pura. Pero también es impresionante cómo el enemigo trata de apagar el espíritu. Todos los movimientos que empezaron hablando en lengua, temblando, con bautismo del Espíritu Santo, con el paso del tiempo se ayornaron, se calmaron. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Dios? Y tuvo que traer otro movimiento. El movimiento de la santidad después de la guerra de secesión en Estados Unidos, con Charles Finney a la cabeza. Después el movimiento en Gales, 1904, con el bautismo del Espíritu Santo, y en 1906, con el avivamiento de Calle Azusa. En 1913, el 7 de abril de 1913, nace oficialmente la Iglesia Asamblea de Dios en el mundo. 7 de abril de 1913. Somos trinitarios. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, como dice ahí. Que Dios nos ayude y nos dé gracia, hermano, para conservar nuestra doctrina y no venderla por papelitos de colores. Que cada pastor, que cada obrero, que cada ministro, que cada maestro de escuela bíblica, que cada maestro seminario sepa lo que está enseñando y pueda instruir correctamente a los demás en la palabra de Dios. Es mi oración, mi ruego, mi clamor, mi súplica, porque necesitamos pastores, porque necesitamos obreros de verdad que se la jueguen por el Señor, como contaba hoy el pastor. Dios te invita a que te juegues por Él, no te quedes en las gateras. Es hora de hacer el sacrificio y de entregarte todo al Señor. Dios puede usar a otros, sí, pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Es que Dios quiere usarte a ti. Es que Dios quiere usarme a mí. ¡Qué honra, hermanos! ¡Qué privilegio! No hay nada que sea mayor que esto. El poder servir al Señor y guardar el mensaje sin mácula de la palabra del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos. Si Dios te está llamando, no te resistas. Si Dios te está hablando, presta atención. Porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias.